La mayor amenaza para tu patrimonio no es la volatilidad del mercado ni la próxima recesión, ni siquiera una mala elección de acciones. La mayor amenaza, la que destruye la riqueza de generaciones de forma silenciosa y sistemática, es la nacionalidad de tus activos. He pasado más de 50 años navegando los mercados globales. He gestionado miles de millones de dólares a través de burbujas tecnológicas, colapsos inmobiliarios, crisis de deuda soberana y pandemias. He visto a imperios económicos nacer y a otros empezar su lento declive. Y en todo ese tiempo he visto este patrón repetirse con una regularidad dolorosa. Gente inteligente, trabajadora, que ahorra diligentemente durante toda su vida. Lo pierde todo no por un error técnico, sino por un error fundamental de perspectiva. Un error que ni siquiera sabían que estaban cometiendo. El error es concentrar toda una vida de ahorros en un único ecosistema. Un país, una moneda, un mercado inmobiliario. Es un acto de fe ciega en un sistema que, como todas las cosas en el universo, está sujeto a ciclos de auge y caída. La mayoría piensa que invertir en su propio país es la opción más segura. Conocen las empresas, entienden la cultura, leen los periódicos locales. Se siente familiar, se siente patriótico. La realidad es que es la apuesta más arriesgada que puedes hacer. No se trata de predecir el colapso de tu país. Se trata de reconocer una verdad fundamental. Ninguna economía es inmune a las leyes de la física económica. La economía funciona como una máquina compleja con engranajes interconectados, productividad, ciclos de deuda a corto plazo y ciclos de deuda a largo plazo. Cuando la deuda crece más rápido que los ingresos durante demasiado tiempo, la máquina inevitablemente se avería. Esto no es una opinión política, es una ley mecánica. Ha ocurrido en el Imperio Romano, en la España del siglo XVII, en la Gran Bretaña del siglo XX, y lo vemos desarrollarse en nuevas formas hoy en día. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para ver esta máquina desde fuera, no solo desde dentro. Cuando todo tu patrimonio está en una sola moneda, estás apostando a que el Banco Central de tu país gestionará su valor de forma impecable para siempre. Cuando todas tus acciones son de empresas locales, estás apostando a que tu mercado nacional superará al resto del mundo indefinidamente. Cuando todos tus bienes inmuebles están en una sola ciudad o región, estás apostando a que esa geografía específica desafiará los ciclos económicos y demográficos. Estás haciendo una apuesta correlacionada masiva, donde si una pieza falla, todo el sistema se viene abajo contigo dentro. La gente me pregunta constantemente, Ray, ¿qué va a pasar el mercado el año que viene? ¿Debería comprar esta acción o vender aquella? Están mirando el tablero de ajedrez con un microscopio, obsesionados con el siguiente movimiento de un solo peón. Pero se pierden la partida entera. No es sobre la próxima jugada, es sobre el diseño del tablero. La mayoría piensa que el objetivo es maximizar los rendimientos. La realidad es que el primer objetivo es sobrevivir. No puedes ganar una partida que ya no estás jugando. Y la forma más segura de ser expulsado del juego es apostar todo a un solo resultado. Puedes tener un crecimiento explosivo concentrado o una estabilidad robusta y diversificada, pero no ambos. El universo no lo permite. Lo que te propongo no es una estrategia para hacerte rico rápidamente. Es un principio para construir una riqueza que perdure. Un principio basado en la humildad. La humildad de aceptar que no puedes predecir el futuro político o económico de un solo país, ni el tuyo ni ningún otro. El principio no es adivinar qué país ganará la carrera, sino construir un patrimonio tan equilibrado y diversificado globalmente que tu bienestar financiero deje de depender del destino de una sola nación, una sola política o una sola moneda. Se trata de construir una máquina financiera personal que esté diseñada para soportar el paso del tiempo, las crisis y lo impredecible. Una máquina que funcione para ti sin importar qué motor nacional se esté sobrecalentando o fallando. Esa es la única verdadera seguridad financiera que existe. Para entender por qué la nacionalidad de tus activos es la amenaza silenciosa, primero debemos entender la máquina. La economía no es una entidad mística. Es una máquina y como cualquier máquina, sigue leyes mecánicas y predecibles. Se compone de unas pocas piezas simples y miles de millones de transacciones humanas, repetidas una y otra vez. La pieza más importante, la que la mayoría de la gente ignora por completo, es el ciclo de la deuda a largo plazo. Piensa en ello. En nuestras vidas vemos el ciclo económico a corto plazo, lo que llamamos recesiones y expansiones. Duran de 5 a 10 años. Pero por debajo de eso, como una marea oceánica profunda e invisible,
se mueve el ciclo de la deuda a largo plazo. Este ciclo dura entre 50 y 75 años. Es tan largo que la mayoría de la gente no lo experimenta ni una sola vez en su vida adulta, y por eso no cree en él. Pero en mis 50 años en los mercados, he visto sus engranajes girar en todo el mundo. Funciona así. Una generación descubre el poder del crédito. La deuda financia el crecimiento. Los precios de los activos suben. La gente se siente rica, así que se endeuda más para comprar más activos, lo que hace que los precios suban aún más. La prosperidad parece eterna. El país se convierte en una potencia mundial. Su moneda se convierte en la reserva del mundo. Esto le ocurrió al Imperio holandés en el siglo XVIII, al Imperio británico en el siglo XIX y a Estados Unidos en el siglo XX. Pero la máquina tiene un límite. La deuda no puede crecer más rápido que los ingresos para siempre. Llega un punto en que los ingresos ya no son suficientes para pagar los intereses. El sistema se ahoga. Es entonces cuando los bancos centrales, para evitar un colapso total, se ven obligados a hacer algo que cambia las reglas del juego. Imprimen dinero. Mucho dinero. La mayoría piensa que la impresión de dinero es una solución moderna. La realidad es que es una de las maniobras más antiguas y repetidas de la historia económica. Los romanos lo hicieron diluyendo el contenido de plata en sus monedas. La República de Weimar lo hizo imprimiendo marcos hasta que no valían nada. Y hoy lo hacemos digitalmente, con un eufemismo llamado flexibilización cuantitativa. Este acto devalúa la moneda, devalúa tus ahorros, castiga al ahorrador prudente y rescata al deudor imprudente. No se trata de si tu país es bueno o malo, capitalista o socialista. Es una cuestión mecánica. Cuando las deudas superan con creces la capacidad de producción, solo hay 4 formas de que la máquina se reajuste. 1. Austeridad, gastar menos. 2. Reestructuración de la deuda, impagos. 3. Redistribución de la riqueza, impuestos más altos. Y 4. Impresión de dinero. La historia demuestra que los responsables políticos siempre eligen la opción más fácil y menos dolorosa a corto plazo: imprimir dinero. Cuando todo tu patrimonio está denominado en esa moneda, estás sentado en una vía de tren por la que sabes que, tarde o temprano, pasará una locomotora. El problema es que esta devaluación no ocurre de la noche a la mañana. Es un cáncer lento, un impuesto invisible que erosiona tu poder adquisitivo año tras año. No lo ves en tu extracto bancario, pero lo sientes en el supermercado, en el precio de la gasolina, en el coste de la educación de tus hijos. La gente culpa a la inflación, a las empresas, a la política. Pero la causa raíz es el final del ciclo de la deuda a largo plazo. Es la máquina reajustándose. Por eso tu mayor riesgo no es la acción que eliges, sino la moneda en la que se mide tu riqueza. Puedes tener la mejor cartera de acciones del mundo, pero si la moneda en la que están denominadas pierde el 30%, 40% o 50% de su valor, has perdido. Y ni siquiera te has dado cuenta. Una vez que comprendes la inevitabilidad de los ciclos, la solución se vuelve dolorosamente obvia. No se trata de predecir cuándo exactamente tu país llegará al punto de inflexión. Se trata de construir un sistema financiero personal que sea inmune a ese evento. La forma de hacerlo es a través de lo que llamo el santo grial de la inversión. A lo largo de mi carrera, busqué una estrategia que me permitiera obtener buenos rendimientos sin asumir riesgos devastadores. La mayoría piensa que para obtener mayores rendimientos, debes asumir mayores riesgos. La realidad es que puedes reducir drásticamente tu riesgo sin sacrificar tus rendimientos a través de la diversificación inteligente. Pero no cualquier diversificación. La mayoría de los inversores cree que está diversificada si tiene 20 acciones diferentes de su propio país. Eso no es diversificación, es una ilusión. Es como tener 20 boletos de la misma lotería. Si ese número no sale, pierdes 20 veces. La verdadera diversificación consiste en poseer una cartera de activos que tengan bajas correlaciones entre sí. En términos simples, activos que se comporten de manera diferente en diferentes entornos económicos. Piensa en tu cartera como un sistema diseñado para equilibrar fuerzas opuestas. Cuando el crecimiento económico es fuerte, las acciones tienden a subir. Pero cuando el crecimiento se desacelera y la inflación cae, los bonos del gobierno de alta calidad tienden a subir porque los bancos centrales bajan los tipos de interés. Cuando la inflación es alta e inesperada, las acciones y los bonos sufren, pero las materias primas como el oro y los bonos ligados a la inflación prosperan. Son como los diferentes motores de un cohete, cada uno diseñado para funcionar en una etapa diferente del viaje. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su comprensión de esta correlación. En la crisis de 2008,
Las carteras que solo tenían acciones y bienes raíces en Estados Unidos fueron aniquiladas, cayeron un 50% o más. Pero una cartera verdaderamente diversificada, que también tenía bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo y oro, se comportó de manera muy diferente. Mientras las acciones se desplomaban, los bonos y el oro se dispararon, actuando como un amortiguador perfecto. El resultado no fue solo una pérdida mucho menor, sino la capacidad de reequilibrar la cartera, vender los activos que habían subido para comprar acciones a precios de saldo. La diversificación no solo te protege en las caídas, te da la munición para atacar en las subidas. Puedes tener una cartera concentrada para un crecimiento espectacular o una cartera equilibrada para una supervivencia robusta, pero no ambas. El universo no lo permite. Y esta lógica debe extenderse globalmente. Si tienes acciones, ten acciones de Norteamérica, de Europa, de Asia, de mercados emergentes. Si tienes bonos, ten bonos de diferentes gobiernos con monedas estables. Tu sistema debe ser geográficamente agnóstico. Una cartera ideal podría tener alrededor de un 30% en acciones globales, un 55% en bonos globales de diferentes duraciones, algunos a largo plazo, otros a corto plazo y algunos ligados a la inflación, y un 15% en materias primas como el oro y otros metales. La clave es que ninguna pieza del sistema dependa del éxito de una sola economía, una sola moneda o una sola política gubernamental. Estás construyendo una máquina financiera que funciona con los principios universales de la economía, no con la suerte de la geografía. El mayor obstáculo para implementar esta estrategia no es técnico, es psicológico. He visto a las personas más inteligentes del mundo tomar las decisiones de inversión más estúpidas, no por falta de análisis, sino por falta de control emocional. Nuestros cerebros simplemente no están diseñados para los mercados financieros. Estamos programados con sesgos que nos llevan directamente al desastre. El primero es el sesgo de familiaridad o sesgo de país de origen. Invertimos en lo que conocemos, en las empresas de nuestro país, porque nos da una falsa sensación de seguridad y control. La mayoría piensa que invertir en casa es más seguro porque entienden el entorno. La realidad es que están intercambiando un conocimiento superficial por un riesgo de concentración masivo y no compensado. Están apostando todo su futuro financiero a que los políticos y banqueros centrales de un solo país tomarán las decisiones correctas para siempre. En mis más de 50 años en los mercados, he visto ese patrón repetirse. Ninguna nación es infalible. El segundo enemigo es el sesgo de extrapolación. Tendemos a tomar el pasado reciente y proyectarlo indefinidamente hacia el futuro. Si las acciones estadounidenses han subido durante una década, asumimos que seguirán subiendo. Si el sector inmobiliario de nuestra ciudad ha sido una gran inversión para nuestros padres, asumimos que lo será para nosotros. Olvidamos que todo se mueve en ciclos. El mercado que ha sido el de mejor rendimiento en la última década, rara vez lo es en la siguiente. Comprar lo que ha sido popular es una receta para comprar caro. Un sistema de inversión basado en principios te obliga a hacer lo contrario, a reequilibrar, a vender parte de lo que ha subido mucho para comprar lo que ha bajado, manteniendo tu máquina siempre en equilibrio. No se trata de ser un genio que predice el futuro, se trata de ser un ingeniero humilde que construye un sistema robusto. Finalmente están los dos destructores de riqueza más potentes, el miedo y la codicia. La codicia te hace apilar todo tu dinero en esa acción tecnológica de moda, en el pico de una burbuja. El miedo te hace vender todas tus posesiones en el fondo de una crisis, convirtiendo una pérdida temporal en papel en una pérdida permanente y catastrófica. Gestioné miles de millones a través de la crisis de 2008, la burbuja de las .com en el 2000 y muchas otras, y aprendí que la diferencia entre los que ganan y los que pierden no es la inteligencia, es el temperamento y el sistema. Necesitas un sistema, un conjunto de reglas escritas que dicten cómo actuarás antes de que la tormenta emocional llegue. Tu sistema es tu ancla a la lógica cuando tu instinto te grita que saltes por la borda. La mayoría de la gente busca una estrategia que evite el dolor. La realidad es que no existe tal cosa. El dolor de ver caer tus activos es inevitable, pero la ruina es una elección. Una cartera globalmente diversificada y basada en principios no te salvará del dolor a corto plazo, pero es la única herramienta que conozco para evitar la ruina a largo plazo. Tu objetivo no es eliminar la volatilidad, es sobrevivirla, porque solo sobreviviendo puedes aprovechar el poder del tiempo y la capitalización, que son las fuerzas más poderosas del universo financiero. De acuerdo, hablemos de cómo construir esta máquina. La teoría es elegante pero inútil si no se traduce en acción.
El primer principio para construir un patrimonio a prueba de nacionalidades es lo que yo llamo la estrategia todas las estaciones, o all weather. No es una idea nueva ni glamurosa. Es ingeniería financiera en su forma más pura. La mayoría piensa que invertir es predecir el futuro. ¿Qué acción subirá? ¿Qué sector liderará el mercado? La realidad es que invertir con éxito es aceptar que no puedes predecir el futuro, y por tanto, debes construir una cartera que sea robusta ante cualquier sorpresa. No se trata de adivinar el tiempo que hará mañana. Se trata de construir un arca que flote sin importar si hay sol, lluvia, un huracán o una sequía. La máquina económica solo puede moverse en 4 direcciones, o estaciones. 1. Crecimiento económico superior al esperado. 2. Crecimiento económico inferior al esperado. Recesión. 3. Inflación superior a la esperada. Y 4. Inflación inferior a la esperada. Deflación. Cada activo se comporta de manera diferente en cada una de estas estaciones. Las acciones prosperan cuando el crecimiento es fuerte. Los bonos del tesoro a largo plazo prosperan cuando el crecimiento y la inflación caen. Las materias primas y los bonos ligados a la inflación prosperan cuando la inflación sorprende al alza. El oro es único. Prospera en momentos de crisis monetaria y devaluación, cuando la fe en el dinero fiduciario se tambalea. El error que comete el 99% de los inversores es construir una cartera optimizada para una sola estación, la del crecimiento soleado. Tienen una cartera llena de acciones y bienes raíces, activos que dependen de que la economía vaya bien. Pero cuando llega el invierno económico, como en 2008, su arca no está preparada y se hunde. Gestioné miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que la clave no es la maximización del rendimiento, sino el equilibrio del riesgo. La estrategia All Weather busca equilibrar estos riesgos, asignando capital a cada tipo de activo, de manera que la cartera en su conjunto tenga un rendimiento estable en cualquiera de los 4 escenarios. Una implementación simplificada y global de este principio se vería así: un 30% en acciones globales, no solo de tu país, sino de todo el mundo; un 55% en bonos del gobierno globales, diversificados por duración; un 40% en bonos a largo plazo, más de 10 años, y un 15% en bonos a medio plazo, 3-7 años. Estos son tus frenos, tu seguro contra las recesiones. Finalmente, un 15% dividido a partes iguales entre oro y una cesta diversificada de materias primas. Estos son tu seguro contra la devaluación de la moneda y la inflación inesperada. Miremos la crisis de 2008. El índice S&P 500 cayó más de un 50% desde su pico. Una cartera 100% en acciones fue aniquilada. Pero los bonos del tesoro a largo plazo de subieron más de un 20%. El oro también subió. Una cartera all weather habría sufrido una caída muy pequeña, quizás de un solo dígito, en uno de los peores años de la historia financiera. No es sobre evitar el dolor, es sobre evitar la ruina. La mayoría busca la estrategia que nunca baja. La realidad es que esa estrategia no existe. Lo que sí existe es una estrategia diseñada para que ninguna caída sea fatal. Este enfoque tiene un beneficio psicológico inmenso. Te libera de la necesidad de tener una opinión sobre el mercado. Ya no tienes que leer los titulares con pánico. ¿El Banco Central va a subir los tipos? Tu cartera tiene bonos que se benefician. ¿La economía se acelera? Tus acciones se benefician. Hay una crisis geopolítica y los gobiernos están imprimiendo dinero a lo loco. Tu oro se beneficia. Has construido un sistema que se autoequilibra. Tu trabajo ya no es ser un profeta, sino un jardinero. Una vez al año reequilibras la cartera. Si las acciones han subido mucho, vendes una parte para volver al 30% y compras los activos que han bajado. Vendes caro y compras barato, de forma sistemática y sin emociones. Puedes tener la emoción de apostar en una sola acción o la tranquilidad de un sistema robusto, pero no ambos. El universo no lo permite. Esta es la base. Es el chasis de tu máquina financiera. Una vez que tienes esta estructura, el siguiente paso es asegurarte de que cada componente de esa máquina sea verdaderamente global, rompiendo las cadenas de tu geografía. Construir la estructura all-weather es el primer paso, pero el principio fundamental que la hace verdaderamente resistente es la diversificación global radical. Esto va más allá de comprar un fondo de acciones internacionales. Se trata de pensar en cada pieza de tu patrimonio a través de una lente global, especialmente en 3 áreas críticas: moneda, geografía de las empresas y sistemas políticos. Primero, la moneda. La mayoría de la gente ahorra, invierte y mide su riqueza en una sola moneda, la de su país. Este es el riesgo más subestimado de todos.
Como hemos visto, todos los países con altas cargas de deuda eventualmente recurren a la devaluación de su moneda a través de la impresión. No es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo y a qué velocidad. No se trata de ser pesimista sobre tu país, se trata de ser un realista histórico. La solución es diversificar tus activos líquidos en varias de las principales monedas del mundo. Piensa en el dólar estadounidense, el euro, el franco suizo, el yen japonés e incluso una pequeña porción en oro, que es la única moneda que ningún gobierno puede imprimir. En la práctica, esto no significa tener cuentas bancarias en todo el mundo. Puedes hacerlo de manera sencilla a través de ETFs que invierten en bonos de gobiernos de diferentes países denominados en sus respectivas monedas. Cuando construyes la parte del 55% de bonos de tu cartera All Weather, no compres solo bonos de tu país. Compra bonos alemanes, bonos japoneses, bonos estadounidenses. De esta manera, si tu moneda local pierde un 20% de su valor, una parte significativa de tu cartera, denominada en otras monedas, actuará como un salvavidas, preservando tu poder adquisitivo global. Segundo, la geografía de las empresas. La mayoría piensa que conoce mejor las empresas de su propio país y por lo tanto es más seguro invertir en ellas. La realidad es que este sesgo de familiaridad te ciega al hecho de que el 95% del crecimiento económico mundial y la innovación están ocurriendo fuera de tus fronteras. En los años 2000, el mercado de acciones de EEUU tuvo un rendimiento plano durante una década entera, la llamada década perdida. Los inversores que solo tenían acciones estadounidenses no ganaron nada durante 10 años. Mientras tanto, los mercados emergentes, especialmente en Asia, estaban experimentando un crecimiento explosivo. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es entender que ningún país tiene el monopolio del éxito. La implementación es simple. El 30% de tu cartera de acciones debe estar en un fondo indexado global de bajo coste, como uno que siga el índice MSCI All Country World, ACWI. Este único fondo te da exposición a miles de empresas en más de 40 países, tanto desarrollados como emergentes, todo en una sola transacción. Dejas de apostar por el éxito de Telefónica, Apple o Toyota, y empiezas a apostar por el ingenio humano a escala global. Tercero y más sutil, es la diversificación de sistemas políticos. Cada país tiene su propio conjunto de reglas, su propio marco legal y su propio riesgo político. Un cambio de gobierno, una nueva regulación fiscal o una expropiación pueden destruir valor de la noche a la mañana. Al invertir globalmente a través de un índice amplio, estás diversificando este riesgo. Tienes activos en democracias estables de Europa, en el capitalismo dinámico de Estados Unidos y en las economías dirigidas por el Estado en Asia. Si un sistema político se vuelve hostil al capital, solo afecta a una pequeña porción de tu cartera. No se trata de encontrar el sistema político perfecto, es sobre construir una cartera que sea indiferente a la política de cualquier nación. La mayoría de la gente pasa su vida tratando de elegir las acciones ganadoras. Es un juego de suma cero. La realidad es que el juego mucho más importante es el de la asignación de activos y la diversificación geográfica. Puedes cometer errores eligiendo acciones individuales y aún así tener éxito si tu asignación de activos es sólida. Pero si tu asignación de activos está concentrada en un solo país y una sola moneda, y ese país entra en su inevitable ciclo de declive, ninguna selección de acciones te salvará. Has construido una máquina financiera que ya no depende de la suerte de tus políticos locales. Tu bienestar ya no está atado al destino de una sola nación. Has alcanzado la verdadera soberanía financiera. Hemos recorrido un largo camino juntos en esta conversación. Hemos desmontado la máquina de la economía para ver sus engranajes. Hemos viajado a través de la historia para observar los ciclos de deuda que elevan y hunden imperios. Y hemos llegado a una conclusión que es a la vez simple y profundamente contraria a la intuición. La mayor amenaza para tu bienestar financiero a largo plazo no es un mercado bajista o una mala acción, sino la geografía. Es la fe ciega que depositamos en el ecosistema financiero de nuestro propio país. Permíteme resumir el sistema de pensamiento que hemos construido. No se trata de una colección de consejos, sino de una máquina de toma de decisiones. Primero, aceptamos una verdad fundamental. La economía funciona como una máquina impulsada por ciclos, especialmente el ciclo de la deuda a largo plazo, que dura entre 50 y 75 años. Este ciclo termina inevitablemente con la devaluación de la moneda a través de la impresión de dinero. Esto no es una teoría, es una regularidad histórica observada durante siglos. Segundo, entendemos que
dado que no podemos predecir el futuro. Nuestro objetivo no es adivinar qué pasará, sino construir una cartera que sea robusta ante cualquier futuro posible. La mayoría piensa que el objetivo es maximizar los rendimientos. La realidad es que el objetivo principal es la supervivencia, porque sin supervivencia no hay rendimientos que maximizar. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para priorizar la robustez sobre la predicción. Tercero, la herramienta para lograr esta robustez es el Santo Grial, una cartera de aproximadamente 15 activos no correlacionados entre sí. Esto nos lleva al marco práctico, la cartera All Weather o todas las estaciones, diseñada para comportarse de forma estable en los cuatro entornos económicos posibles: crecimiento al alza, crecimiento a la baja, inflación al alza e inflación a la baja. La estructura es un punto de partida: 30% en acciones globales, 55% en bonos globales de diferentes duraciones y 15% en oro y materias primas. Cuarto, y crucial, esta diversificación debe ser radicalmente global. No solo acciones de diferentes sectores, sino de diferentes países. No solo bonos de tu gobierno, sino de múltiples gobiernos con monedas estables. Tu riqueza debe estar denominada en un mosaico de monedas, no en una sola. Tu destino financiero debe estar ligado al progreso humano global, no a la suerte de un solo grupo de políticos. Este es el sistema. Pero conocer el sistema no es suficiente. Debes ser capaz de ejecutarlo, y para ello, debes conquistar a tu peor enemigo, tú mismo. En mis más de 50 años en los mercados, he visto más patrimonio destruido por errores psicológicos que por cualquier análisis defectuoso. Evita estos errores como la plaga. El primero es el error de confundir lo familiar con lo seguro. Tu sesgo de país de origen te susurra que inviertas en lo que conoces. Es un canto de sirena que te lleva a un riesgo de concentración masivo. El segundo es el error de perseguir el rendimiento pasado. La gente compra lo que ha subido, asumiendo que seguirá subiendo. Es como conducir mirando solo por el espejo retrovisor. Un sistema basado en principios te obliga a hacer lo contrario. Reequilibrar, vendiendo lo que está caro y comprando lo que está barato. El tercer error es escuchar el ruido. Los titulares de prensa, los gurús de la televisión, el pánico en las redes sociales. Todo está diseñado para provocar una reacción emocional. Tu sistema es tu escudo. Te permite actuar basado en reglas, no en miedo o codicia. Puedes tener una estrategia basada en la emoción del momento o una basada en principios atemporales, pero no ambas. El universo no lo permite. Finalmente, el error de creer que eres más listo que el sistema. La arrogancia es el asesino silencioso de los inversores. La humildad es tu mayor activo. La humildad de admitir que no sabes qué país tendrá el mejor rendimiento la próxima década. La humildad de admitir que no sabes cuándo llegará la próxima crisis. Esta humildad no es una debilidad, es la fuente de la verdadera fortaleza. Te obliga a diversificar, a prepararte en lugar de predecir. El marco que hemos discutido no es una estrategia para hacerse rico rápidamente. Es un sistema para preservar y hacer crecer la riqueza a través de generaciones, a través de los inevitables ciclos de la historia. No se trata de encontrar la aguja en el pajar, se trata de comprar el pajar entero. Y no solo uno, sino pajares de todo el mundo. Es la ingeniería de la supervivencia financiera. Si has llegado hasta aquí, es porque entiendes que lo que estamos discutiendo trasciende las finanzas. Es una filosofía sobre cómo navegar la realidad. Se trata de pasar de ser un jugador que apuesta por resultados inciertos a ser un ingeniero que construye una máquina robusta. Se trata de reconocer que la realidad, incluida la economía, opera según leyes de causa y efecto, y que tu éxito depende de tu capacidad para entender y alinearte con esas leyes, no de tus deseos o esperanzas. La implementación de esta estrategia globalmente diversificada es, en esencia, un acto de humildad radical. Es la declaración de que no tienes una bola de cristal. Es la aceptación de que el futuro es fundamentalmente incognoscible. Y a partir de esa aceptación, construyes algo verdaderamente poderoso. Un sistema que no depende de que tengas razón sobre el futuro. Gestioné miles de millones a través de la crisis financiera de 2008, el estallido de la burbuja.com, la crisis de la deuda asiática y docenas de otros eventos que se suponía que eran imposibles. Y aprendí que lo que separa a las empresas de inversión que sobreviven de las que desaparecen no es su capacidad para predecir la crisis, sino la robustez de sus sistemas ante lo impredecible. Tu vida financiera personal no es diferente. La mayoría de la gente vive en un estado de ansiedad financiera latente.
Se preocupan por la próxima recesión, por la inflación, por si su pensión será suficiente. Esta ansiedad proviene de tener un sistema frágil, un castillo de naipes construido sobre la arena de un solo país, una sola moneda y un solo mercado inmobiliario. Cuando adoptas un enfoque basado en principios y diversificado globalmente, algo profundo cambia en tu psicología. El ruido del mercado se desvanece. Las noticias diarias pierden su poder para aterrorizarte. Dejas de ver los gráficos de precios y empiezas a ver los grandes ciclos de la historia. Te conviertes en un observador tranquilo de la máquina, en lugar de una pieza asustada atrapada en sus engranajes. Tu trabajo ya no es reaccionar, sino mantener. Una vez al año, como un jardinero, podas las ramas que han crecido demasiado, los activos con buen rendimiento, y riegas las que se han quedado atrás, los activos con bajo rendimiento. Es un proceso tranquilo, metódico y sistemático. No es emocionante. Y ese es precisamente el punto. No se trata de la emoción de la victoria, se trata de la serenidad de la resiliencia. La mayoría piensa que el propósito del dinero es adquirir estatus o lujos. La realidad es que el verdadero valor del dinero es comprar libertad. La libertad del miedo. La libertad de tener que vender tu tiempo por un sueldo hasta el día de tu muerte. La libertad de dedicar tu vida a lo que realmente te importa. Tu familia, tu curiosidad, tu creatividad, tu comunidad. Una máquina financiera robusta y global es el motor que impulsa esa libertad. Es el sistema que trabaja para ti en segundo plano, capitalizando el ingenio humano en todo el mundo, mientras tú te dedicas a vivir. Esto no es una garantía de que nunca perderás dinero. Habrá años dolorosos. Habrá caídas. El dolor es parte del viaje. Es la señal de que el riesgo es real. Pero mi principio fundamental es que puedes estructurar tu cartera de tal manera que ninguna tormenta económica, por severa que sea, te saque del juego. Puedes tener un crecimiento concentrado y frágil o un crecimiento diversificado y robusto, pero no ambos. El universo no lo permite. Mi esperanza es que no tomes esto como un consejo de inversión, sino como un nuevo mapa para pensar sobre el riesgo, la historia y tu lugar en la economía global. Que dejes de ser un pasajero pasivo en el vehículo económico de tu nación y te conviertas en el arquitecto de tu propio arca financiera global. La pregunta que debes hacerte esta noche no es ¿qué hará el mercado mañana?, sino si tu patrimonio está diseñado para sobrevivir a la historia. Porque la historia siempre llega.